nuestro comienzo de la carta comercial, vamos a señalar solamente los dos ejemplitos de la sesión anterior. Bien, cosas muy puntuales. Me interesa que ustedes recuerden el uso de la dirección. En el primer modelo de oficio se tenía simplemente una palabra correspondiente a un tratamiento de cortesía genérico, señor, señora, los datos de la persona, su cargo y presente. Aquí no estaba lo que era en este caso el elemento de la dirección, ¿no? ¿Por qué razón? Fijándonos nosotros cuál es el tenor, las partes intervinientes. Aquí le están requiriendo al director del Instituto de Informática de la Universidad San Petersen, pero quien firma es un director de una escuela de esa misma universidad. Entonces, ello nos lleva a tener en cuenta, se está desarrollando un oficio en el mismo entorno, ámbito interno. Entonces, si esa es la manera de trabajo, el diligenciamiento de lo que va a hacer el oficio hace que no necesitemos aquí una dirección. ¿Por qué? Es la misma institución, la misma organización. Por ser la misma organización o institución, se supone o se piensa que va a ser el mismo personal el que va a diligenciar los documentos. Entonces, personal de la propia institución debe conocer cuáles son las locaciones de la misma. Entonces, por eso aquí no hay una dirección. El documento, reitero, más allá de su pedido expreso, que es sobre requerimiento de docentes para dictado de un curso de informática. Entonces, la razón de no haber la dirección, reitero, misma institución, quien lo diligencie es personal de la institución y debe saber las locaciones. Bien, en cambio, en el segundo modelo, incluso podemos ver detalle particular, una numeración adicional después del año. Esto es básicamente para ayudar a la forma del trabajo de un despacho, de una determinada oficina, dependencia. Que sea general para todos los casos de usabilidad del oficio, no. Que sea algo en contra del identificador, no. Es algo que ayuda para lo que es el procesamiento del trámite administrativo. Bien, directamente se mide el oficio, incluso por el número de la carpeta, expediente o el legajo que tenga una determinada asignación numérica particular, eso nos puede dar orientación si realmente es de nuestro despacho, de nuestra oficina o no. Muy bien. Segundo, aquí ustedes pueden ver la dirección y vamos a ver quiénes son los intervinientes. Se lo dirigen al gerente del área de licencias de conducir de una municipalidad. ¿Quién se lo dirige? Mira, una fiscal adjunta, tercer despacho de decisión temprana. Entonces, es la municipalidad y es fiscalía. Son dos entidades diferentes. ¿Sirve el oficio? Sí, porque el oficio también tiene la idea de poner en contacto lo que son dependencias. Bien, entonces, ¿cuál es la consideración? No necesariamente personal de la propia institución, en este caso la municipalidad, va a diligenciar el documento y lo va a llevar a fiscalía. Puede ser hasta que lo diligencie un courier. Si lo diligencia un courier, sí o sí tiene que haber la dirección. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser en el courier una persona que sea de Arequipa y sabe dónde está la municipalidad, pero pudiera ser el caso contrario. Entonces, sin dirección, probablemente me rebotarían el documento devuelto por falta de dirección y se pierde tiempo en el trámite. Bien, entonces cuando son dependencias distintas, una empresa, institución A hacia una empresa o institución B, la forma de relacionar en el caso del oficio también necesaria la dirección. ¿Correcto? Ahora, podría haber también un oficio considerado como oficio múltiple, en el mismo sentido que se hace un memorando múltiple, pero ahí nosotros consideramos qué cosa, plural. Entonces,
Por ejemplo, si yo utilizo esta cabecera, si es un oficio múltiple, obviamente oficio múltiple número 1245-2015 y todo lo demás. Ya no colocaré señor, sino colocaré, en este caso, pues, la palabra señores. Y ya no será solamente gerente del área, sino gerentes del área de licencia de conducir o gerentes eh, en general, podría ser, ¿no? Gerentes, Municipalidad de Arequipa. Puede ser en particular uno debajo de otro. Gerente del área de conducir. Después, supervisores de repente. Bien. Entonces, en este caso ya puedo yo hacer un global. Puedo juntar gerentes, puedo juntar un gerente después, un supervisor, bien, pero lo ideal para que concuerde sería mismo grupo y en este caso, como les digo, considerar plural para que concuerde. Muy bien. Por lo demás, el tenor del desarrollo del oficio será el mismo. Bien. Entonces, a ver, me indican si me dejo entender con esos dos modelitos en base a las puntualizaciones que les he mencionado o si tienen alguna duda también ahí. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sobre todo el uso de la dirección, algún adicional en el identificador no es malo para el trámite documentario ayuda. Y si queremos alguna modalidad adicional de lo que es el oficio, puede ser pues con múltiple, al igual que en el memorando, múltiple. Ya trabajamos el plural y la forma del tratamiento, ahí sí con cuidado, ¿no? De repente me dicen, profesor, pero dentro de los gerentes hay una dama, es la gerenta. En este caso, por regla, se va a mencionar pues que manda masculino. Bien, es parte de una regla gramatical que existe. Cuando se juntan muchos elementos entre masculino, femenino, ¿quién manda? Manda la voz del masculino. Bien, pero por norma gramatical. ¿Listo? Entonces, si estamos claros en esa idea, ahora vamos a pasar ya a nuestro último documento y que tiene relación también con lo que es el oficio. Bien, en este caso, trabajamos la carta comercial, pero para ello vamos a indicarles que también sobre la carta nosotros podemos tener algún conocimiento previo por modelos o tipos de carta. En algún momento nosotros mismos hemos podido quizás escribir una carta a un familiar y ahí tienes una modalidad básica, elemental de carta, carta familiar. Propiamente la carta comercial también, pero ya más específica. Y también habrá las cartas en el ámbito del derecho. Dentro de lo que es el ámbito del derecho, nosotros podemos mencionar aquí dos modelos, una carta poder y también una carta notarial. Bien, pero ¿para qué les hago este preámbulo? ¿Ya? ¿Para qué les hago este preámbulo? Para que ustedes tengan en consideración, si bien hablamos carta en diferentes ámbitos, familiar es un ámbito más cercano, puede haber carga emotiva. En el caso del ámbito del derecho es mucho más estricto, más particular para una persona que le dé un poder hacia otra por un tiempo y un tema específico. Una carta notarial de repente para si nosotros habíamos contratado servicios de una organización, de una empresa, nos han fallado, entonces podemos tratar de hacer valer nuestro derecho mediante una carta notarial, poniendo un preaviso que se cumpla con lo que se tiene pensado. Bien, caso contrario, se va a proceder pues de determinada forma. Pero el preámbulo que les hago
viendo los ámbitos de desarrollo, cartas a nivel familiar, ámbito del derecho o comercial, tienen algo en común, lo que es el tratamiento de un vocativo. Bien, tratamiento de un vocativo. ¿Qué cosa vamos a entender por vocativo? Hay algunas expresiones que pueden iniciar documentos también o estar inmersas dentro de ellos. Por ejemplo, miren, una en el ámbito familiar amical podría ser querido amigo, es un vocativo, forma también de comenzar. A nivel de una carta comercial, estimado cliente. En el caso de las cartas poder, la carta notarial, son mucho más directas, no considerarán esta parte, pero por su manera de trabajo. Pero sí tendrán, por ejemplo, señor, que es una forma de tratamiento cortés, pero escapa a un vocativo explícito. ¿Bien? Entonces, de todas maneras, estos dos creo que ustedes pueden notar la idea de ámbito más cercano, ámbito un poco más formal. Bien, entonces esto parte interna, el uso del lugar y la fecha también. Un asunto, si bien en el caso de una carta familiar no pondrás pues un asunto explícito porque sería demasiado formal la carta para ser familiar, pero hay una motivación desprendida del cuerpo. En el caso de una comercial sí necesita más explícita ese contenido, esa motivación. Bien, entonces vamos a desglosar esta parte también y en su momento les daremos también algunas ideas sobre estos dos tipos de carta en el ámbito del derecho. En primera intención, la carta comercial te dice es un documento que busca interrelacionar instituciones más allá de su ámbito público o privado. Muy bien, entonces esto guarda relación con lo que corresponde también al oficio. Recuerden que el oficio tiene también la modalidad de trabajo externo y al trabajar de manera externa pone en contacto pues a entidades, ¿no? Entonces también tiene esa forma de direccionamiento. Ahora, en cuanto a su objetivo, literalmente, la carta comercial, mira, se llama comercial justamente porque busca concretizar, ya, busca concretizar un determinado asunto. Por ejemplo, eh, dos empresas que se dedican pues al rubro de confección de prendas de vestir. Una de esas empresas, gran empresa, y otra pequeña. Imaginemos que la pequeña empresa tiene un producto novedoso que la gran empresa no maneja. Y pensando en ello, esta pequeña empresa decide pues enviar una carta a la gran empresa para poder entablar relaciones comerciales, para presentarse y también presentar el producto que tiene. Una novedosa prenda de vestir. Bien, entonces, ¿qué es lo que busca mediante esa carta esta pequeña empresa? Hacerse pues ciertamente conocida y que mediante su producto se pueda hacer lazos comerciales. Bien, pero ojo, aquí, si bien dice la concretización, ya presentó la cartita, ahora está en evaluación de la empresa grande, ¿no? De repente han enviado parte de un catálogo donde está la prenda de vestir novedosa, lo observan, puede que estén de acuerdo o no. Si están de acuerdo, esa idea de concretización será efectiva. Bien, pero pudiera ser no, es algo dentro de nuestra línea de vestir que no nos interesa mucho en producción
Entonces, agradecemos el interés, pero por ahora no deseamos establecer ningún lazo adicional, deseamos mantener nuestra manera de trabajo. Bien, entonces, si bien la posibilidad es que nosotros obtengamos un sí, pero también podría haber una negativa. ¿Listo? Entonces, eso depende. Ahora, si bien es entablar relaciones comerciales, algunas instituciones tienen la manera de trabajo de responder a ciertos requerimientos con cartas. Y en ese caso también esas cartas pues son numeradas. Muy bien. Entonces, depende también, como lo hemos visto en otros documentos, de la idiosincrasia, la forma de trabajo particular de una determinada institución u organización. Muy bien. Igualmente, en el siguiente párrafo sobre su redacción te dice, como características se debe buscar la precisión y la claridad en el uso del lenguaje. Ser precisos y ser sencillos, ir directo al punto, evitar hacer juegos de palabras, rodeos para caer en algo incomprensible probablemente. Entonces somos claros, somos precisos. Bien, ¿me dejo entender con esta primera parte en lo que es su definición? Vamos bien, a ver, me indican por favor. Netamente establecer relaciones comerciales. Sin embargo, algunas instituciones, como les menciono, lo usan también como un documento para emitir respuestas, quizás reemplazando el uso del oficio, ¿ya? Pero es, como les digo, manera de trabajo. Profesor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, dime. Ya. ¿Qué diferencia hay en la empresa donde yo trabajo, mayormente con el área de ventas, ¿no? Hay ya unas empresas que dicen, tu carta de presentación. ¿Es lo mismo carta de presentación con carta comercial? Ahí ya no. En este caso, bueno, en la carta también deberíamos tener en cuenta, me faltaba eso, una idea de carta administrativa, ¿ya? Pero netamente, si es una carta de presentación y vamos con que es algo individual, persona tal cual, entonces tiene cierta similitud con la carta comercial, pero lo que tú buscas al presentarte es una oportunidad. Con la carta comercial igualmente, pero ¿cuál es la diferencia? En la carta comercial es literal relaciones en esa línea. Yo tengo un producto, me dedico a algún negocio y quiero trabajar con la otra empresa. Pero a nivel de la carta de presentación explícitamente, si hablamos de tu persona, entonces va por el hecho de una carta administrativa. Va a tener las mismas partes, eso sí, ¿ya? Va a tener las mismas partes, ¿listo? Pero va a ser un poco más direccionada. Probablemente es una carta de presentación con la finalidad de ¿qué? Obtener un trabajo o ser parte también en una convocatoria laboral como una idea de documento que va al legajo del participante. Muy bien. Bueno, justo, claro, como persona, o sea, como persona natural, sí, pero en este caso, cuando ellos redactan, le dicen, no, tu carta es tu carta de presentación y pone, somos la empresa Provermin, dedicado pues al comercio de productos electrónicos y adjuntan todo su brochure, Un todos los catálogo. productos que ellos venden. Pero ellos le dicen carta de presentación, le dicen así. En ese caso está dentro de la carta comercial. En el Ah, sentido, el memorando, por ejemplo, tenía diferentes temáticas, ¿cierto? No solo es llamada de atención. uh-huh. En el caso de la carta comercial, abarca uno de sus ámbitos, la presentación. Ah, ok, entonces ahora ¿Ya? sí. Ya, Entonces, perfecto, profesor. listo. Ahí vamos a encaminar más o menos el detalle, ¿no? Nos plantea su compañera el escenario. Entonces, es el escenario literal, una empresa que tiene productos y desea presentarse, pero a nivel empresa.
y también puede suceder a nivel individual, como una carta administrativa. Pero en la carta administrativa ya son cosas más personales. Por ejemplo, yo presentación como trabajador, ¿no? Que tengo tantos años de experiencia, he laborado en tal institución, por eso deseo ser parte de su institución también. Esa es una presentación, pero en el ámbito administrativo. Igualmente una carta de renuncia. Por motivos X, una persona puede presentar su renuncia al cargo y lo hace pues mediante una cartita, configura dentro de carta de renuncia, pero eso ya no es comercial, ¿no? Eso es algo individual, es algo del proceso administrativo también, ¿correcto? Entonces, ahí la acotación, aprovechamos también la observación, el análisis que hace su compañero, ¿no? A ver, dicen otra consulta, cuando uno trabaja en una institución del Estado y tengo que enviar un documento a un abogado particular, para hacerles saber que tengo pendiente de recoger documentación. ¿En qué caso, con qué documento me dirijo al abogado? Mm, ya, es una persona que trabaja en una institución del Estado. ¿Tienes algún cargo para hacer una salvedad? ¿Tienes algún cargo? Ya. Eh, es un abogado particular, de todas maneras, no es una empresa. Entonces, el oficio ahí ya estaría un poquito de lado. Podemos hacer uso de la carta, bien, la carta, y en el sentido, pues, también, si bien comercial, pero abarcar un determinado ámbito, así como puede ser la idea de presentación de un producto, en este caso puede ser en el caso de un requerimiento, bien, entonces puedes utilizar la carta en el sentido de un requerimiento. Muy bien. Más adelante vamos a ver que tiene, bueno, hay un solo modelito, sí, pero es amplia la gama de recursos, la gama de posibilidades, escenarios que tiene la aplicación, ¿ya? Pero analizando, por eso le preguntaba a su compañera si ella tiene un cargo, desempeña un cargo, pero el abogado puede ser parte de un estudio jurídico, pero todavía no tiene cargo en sí mismo, ¿no? Entonces, lo más apropiado, direccionar una carta, verificar, no va a tener un indicador en el sentido de número, sino va a ser una carta directa a la persona con la cual se quiere comunicar. De todas maneras, es trámite, entonces podemos orientarla dentro de este rubro de la administración. ¿Ya? Bien, ahora, en el siguiente punto nos habla de lo que es su estructura. Y la carta comercial, igual que todos los documentos que hemos visto, tiene encabezamiento, un cuerpo o el contenido, el desarrollo y el cierre. Muy bien. En este caso, dentro de su encabezamiento, si tenemos papel membretado, nos olvidamos de membrete. Si no hay papel membretado, hacemos uso de un encabezado. Bien, hacemos uso de un encabezado. Y diseñamos nuestro modelo, ¿no? Izquierda, centro, derecha o todo el ancho, no hay ningún problema, depende del literalmente diseño que nosotros querramos trabajar. Luego, el lugar y la fecha, bien. Datos del destinatario a considerar, tratamiento, señor o señora. Los nombres de la persona, sus nombres y apellidos me refiero. El cargo que desempeña y la dirección. Muy bien.
De igual manera, tienes el asunto, el cual debe ser preciso, tal cual hemos visto, la mayoría de documentos, su asunto debe ser claro, preciso. Bien. Y también un vocativo. En la oportunidad del ejemplo que yo les voy a mencionar, vamos a tener que fijarnos algo sobre lo que es este tratamiento con esta parte del vocativo. ¿Por qué? Porque se va a notar que va a existir cierta idea de repetición, reiteración, lo cual va a hacer que veamos un poco raro el documento. Bien, entonces eso a tenerlo en cuenta. Luego tienes lo que es el contenido, y este contenido, ya, este contenido va a tener cierta similitud con un documento que hemos visto anteriormente, que tiene tres partes: una introducción, una exposición y una conclusión. A ver, si recuerdan ustedes, ¿qué documento hemos visto anteriormente que tiene también tres partes? ¿Quién recuerda? A ver, documento que hayamos visto anteriormente que tiene tres partes. Recuerda, hemos visto solicitud, memorial, memorando, informe, oficio. Les resto posibilidades. No es exactamente un memorial porque va a idea de grupo. El oficio, dentro de lo que es su cuerpo, es más expreso, va por un solo asunto. A ver, otro descartamos. Ya no es ni oficio ni memorial. Nos quedan solicitud, informe, memorando. A ver, ¿cuál de los tres sería? Que tenga introducción, exposición y conclusión. ¿Se acuerdan cómo va la solicitud? Primero te presentas, identificación de datos, ¿no? Luego desarrollas el tema, exposición, y al final das un cierre, la conclusión. Entonces, en este caso, el documento al cual hacemos referencia, ya también Catherine lo ha determinado, en este caso es la solicitud. Bien, la solicitud. Muy bien. Ahora, en este caso también, mira, por ser una introducción, debemos dar un panorama. Yo soy la pequeña empresa del rubro textil. Entonces, ¿cómo empezarla? ¿Alguna fórmula de apertura, profesor? No tanto. Ir un poco directo al grano, ¿no? De repente, el suscrito, eh, gerente de la empresa ABC Textiles, me presento ante ustedes con la finalidad de proporcionar el catálogo de la entidad que represento con productos novedosos que deseo puedan ser evaluados por su institución para poder entablar algunas relaciones comerciales. Podría ser así. En el desarrollo, conocedor de
el prestigio de su empresa a nivel del ámbito textil, y tras la presentación del catálogo de productos que manejo, deseo que mediante uno de los productos particularmente que acabo de diseñar, podamos entablar negocios y ser partícipes de campañas de trabajo, se me ocurre. Bien, en una conclusión, por lo mencionado y esperando su respuesta, quedo de ustedes. Podría ser algo así. Bien, pero date cuenta, un preámbulo, un desarrollo no extenso, pero sí ya hacemos un poquito más de especificidad y hacemos también el uso de una conclusión. Muy bien. Luego, en el cierre explícito del documento, mira, una despedida, como en la mayoría de los documentos, con la palabra atentamente, sabemos que es atentamente, coma, sí, atentamente, coma. Y luego, firma, posfirma e iniciales. Bien, aquí reitero alguna posible modificación. Si nosotros a nivel empresarial puedes tener introducción, puedes tener después exposición y conclusión, pero si a nivel empresarial deseamos hacer alguna variante por modelo, puede estar por esta zona donde van los datos, agregando lo que es antes del tratamiento un identificador, tal cual como se utiliza en el memorando, en el informe, numeración explícita, pero en el mismo sentido, ¿no? Número del documento, el año y siglas. De esa manera también podemos trabajar. Muy bien. Entonces, bajo esta estructura, vamos a visualizar ahora los tipos, justamente lo que dos de sus compañeras han mencionado, ¿no? Y les he indicado, así como hay carta comercial, hablamos a nivel empresarial, hay la carta administrativa. Y en la carta administrativa, la premisa es ya no hablas como empresa, sino hablas a nivel persona, a nivel trabajador, ¿no? Carta de renuncia a nivel del trabajador propiamente. Carta de presentación, como mencionaron, para una posible oportunidad laboral, pues yo me ofrezco. Eh, si hay una convocatoria, bien. Si es que no, puedo ofrecer mis servicios, a ver si es que tenemos alguna chance de trabajo también. Bien. Ahora, esta cartita comercial dice en cuanto a su contenido, eso es lo que va a priorizar para darte alguna tipificación, pero ojo, no van a ser solamente los de aquí, podría ser algún otro de acuerdo a lo que también se esté leyendo. Bien, pero modalidades que tiene. Informe sobre productos o servicios de la empresa. Presentación, pero ojo, de la empresa. ¿Sí? Empresa XYZ Textiles desea entablar relaciones comerciales con la empresa ABC Textil a través de un nuevo abrigo diseñado con tecnología de última generación, se me ocurre. Bien, sobre promociones. Esto es algo que nos afecta mucho a todas las personas. En tu correo electrónico, físicamente, te pueden llegar cartas, ¿ya? De bancos, por ejemplo, donde te pueden ofrecer, no sé, tasas de interés menores, donde te pueden ofrecer préstamos, donde te pueden ofrecer tarjetas de crédito sin membresías,
Supermercados donde te pueden ofrecer también tarjetas de crédito, te pueden hacer partícipe de campañas donde hay descuentos en productos, entonces es informe de promociones, ¿no? En este caso, ámbito carta comercial, sí, ¿por qué? Es una empresa con su cliente. Profesor, pero yo no compro en ningún supermercado, yo compro en mi bodeguita de la esquina, ¿no? Pero hay la base de datos y aún así a veces nosotros nos sorprendemos, ¿no? No tenemos nuestros datos registrados, no se los he dado a nadie, de pronto recibo llamadas o a mi correo electrónico llegan ciertos informes. Bien, entonces, si me dejo entender la idea del promocional. Confirmación de pedidos y consultas. A veces te pueden enviar una carta, pero pedidos y consultas implica que ha habido un previo contacto con la institución. De repente es una institución de venta de computadoras. Se ha hecho un pedido grande, indican el pedido ha llegado y estamos por enviarlo a nivel de consultas. Confirmación de pedidos. La empresa que quiere pues su pedido a esta empresa de computadoras le puede indicar la finalidad de la presente es conocer el estado del pedido realizado, toda vez que es de urgencia la instalación de dichos equipos. Bien, entonces, confirmación de pedidos, consultas. Acuse de recibo, ya nos llegó el lote de equipo solicitado. Entonces, la empresa que brinda el servicio podría mandarle a la que lo solicita, ¿no? Una cartita en el sentido, se ha recibido el día de la fecha el pedido solicitado por su empresa, el cual va a ser diligenciado el día de mañana por la mañana. ¿Sí? Y después, mira, aquí ya va un poco más amplio. ¿Envío de qué? Facturas, presupuestos, comprobantes, lista de precios. Ahí también sería el trabajo con catálogos, ¿no? En un catálogo ciertos productos con el precio que consta. Bien, ahora realizamos un trabajo y estamos a la espera de pagos, pero para los pagos mandamos facturas como adjuntos, puede ser también, a pesar de ser una carta, puede tener esa idea de la usabilidad de algunos adjuntos. Bien, ahora, dependiendo si hay alguna otra posibilidad de uso, no hay ningún problema, se puede considerar. Bien, y bueno, aquí aprovecho también en detenerme un momento y hablarles de lo que al iniciar la sesión planteaba. También en los tipos de carta, a nivel de la carta familiar o la carta en el ámbito del derecho, sobre todo, las cartas poder y las cartas notariales. No vamos a tener literalmente, digamos, un esquemita y nosotros lo vamos a realizar, ¿no? Aunque una carta poder no es muy difícil de hacer. Hasta tú mismo la puedes redactar, la puedes llevar a la notaría y en la notaría te la legalizan, ¿no? O si no, puedes hacer que el documento te lo hagan literalmente en una notaría, ¿bien? Que sería lo más idóneo quizás. Ahora, solo para acotar, ¿no? La carta poder, a inicios de la pandemia, de repente, personas mayores para salir, recoger o hacer trámites, era menos frecuente que salieran, entonces tenían que entregar un poder a otra persona para que pueda ser su representante. Pero en ese poder, ¿qué es necesario? Identificación de los datos de ambas partes. La persona que da el poder dante, y la persona que lo recibe. También se le puede asumir como el poder dado, ¿ya? Pero son las dos personas. Básicamente nombres, apellidos, eh, la nacionalidad, la dirección donde residen, la afiliación que pueden tener en algún caso, me refiero si son familias sobre todo, se hace más explícita también, puede ser. Entonces, están determinadas las partes en una determinada sección de esta cartita que no es más de una página. Se coloca pues que en pleno uso de sus facultades, se le otorga poder a la persona D
la segunda persona interviniente, el poder dado, para que pueda llevar a cabo y un determinado asunto. De repente, para que pueda llevar a cabo el recojo de las boletas de pago del recurrente por el periodo de 3 meses. Si no le indicamos tiempo, ese poder podría ser utilizado de manera contraria a lo que nosotros pensaríamos hacer uso. Bien, entonces eso debe tenerse muy claro. ¿Para qué y cuánto tiempo? En el caso de una carta poder también, un ejemplo muy recurrente, sería pues las fiestas o las promociones, así como hay fiestas, hay viajes de promoción, ¿no? Esos viajes de promoción, cuando son los menores, obviamente los directos intervinientes, no pueden viajar todos con sus padres, entonces se hace una carta poder y hay un profesor o algún grupo donde hay un representante, usualmente es un profesor, el que se hace cargo de las personas. Bien, entonces ese poder sí necesariamente tendría, ¿no? Tendría que ser realizado en una notaría por formalidad, porque el poder inicialmente, como les digo, lo puedes hacer tú, lo legalizas, normal, pero cuando hablamos de un menor de edad que esté a cargo, al cuidado de otra persona, entonces ahí ya tenemos que ser más cuidadosos. Bien, y bueno, en el caso de la carta notarial, creo que ustedes en nuestro país, al ver noticias, X programas, en general las noticias te muestran vecinos en una misma locación, un mismo departamento, pero uno de los vecinos pues hace fiestas todos los días e incomoda al vecindario. Entonces, el vecino afectado no le puede enviar de frente la carta notarial del mismo, ¿no? Entonces puede ir a una notaría y hacer que se confeccione la carta notarial, un cierto plazo, y también que considere un tipo de exhortación. Bien, entonces ya necesariamente ahí es vecinos por ruidos molestos, puede ser. También porque quizás alguna persona dio una opinión incorrecta o afirmó cosas de otra, mellando pues su buena reputación. Entonces, carta notarial pidiéndole que en un plazo inmediato se rectifique, caso contrario se procederá conforme a la ley. Muy bien. Entonces, ahí me salgo un poquito, pero ya son cartas más dentro del entorno de una notaría. Si es un caso de un poder simple, nosotros lo podemos confeccionar y legalizarlo como les indico. Bien, ahora, regresando al tema, por ahí hay una intervención. Bloque extremo y semibloque es aplicable a todos los documentos. ¿Ya? Bloque extremo y semibloque, en base a los documentos que estamos haciendo y extensible a otros también, es válido. No confundamos tipos con estilo, como lo estás colocando ahí. Muy bien, entonces, bloque extremo o semibloque para de manera genérica dar formato. Si quiero evitar muchos problemas con que la sangría, profesor, que vaya más hacia la derecha, a cuadrar, entonces todo lo emparejas a la izquierda. Pero si conocemos uso de Word, sangrías, aunque sea tabulaciones, bueno, de esa manera también lo podemos agenciar. Bien, entonces tienen ahí, de acuerdo al contenido, algunos propuestos, pudiesen ser otros también. No hay ningún problema, esto no es un inventario cerrado, ojo. ¿Listo? Luego te menciona aquí esquema de la carta comercial. ¿Ya? Membrete, por ahora lo pongo al lado izquierdo, podría ser al centro.
podría ser hacia tu lado derecho, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso es básicamente diseño. Luego, el lugar y la fecha, datos de la persona a la cual nos dirigimos. Señor, sus datos, dirección y presente. Muy bien. Luego tienes aquí lo que es el asunto, el cual deberá ser breve y preciso. Un vocativo, el cuerpo, recuerden el cuerpo dividido en tres partes, intro, exposición y el cierre. Y finalmente, palabra que también implica el cierre, el atentamente, firma, posfirma, las iniciales. Esto no olviden, ya no olviden, es basado en jerarquía, ¿no? El superior en grado, su asistente, asistenta, secretario, secretaria. Bien, el con copia, bueno, podría ser analizable, que lo coloquemos quizás debajo de estas iniciales también. ¿Listo? Entonces, es un esquemita donde aquí ustedes pueden ver justamente como la última acotación que están haciendo en el chat, en consideración de bloque, semibloque, perdón, ¿no? Porque pueden ver uso de ciertos espacios por el lado izquierdo, sangrías, pero lo puedo hacer todo pegadito a la izquierda, no hay problema. Eso simplemente es manera de trabajo. Bien, dependiente mucho de la propia empresa, de la propia organización o institución. Luego tenemos un modelito. A ver, miren, es uno solo, pero vamos a tratar de explicitar bastante su propio contenido. Muy bien. Hay en este caso, pequeño membrete por aquí. Si es izquierda, centro, derecho, todo el ancho, no hay ningún problema. Luego tienes el lugar y fecha. Y los datos. A ver, mira. Señor Jacinto Pérez Retamoso, su cargo, director de un jardín. Dirección, una avenida sin número, Paucarpata, Arequipa. Presente. De repente les llama la atención la dirección y el presente. Eso es simplemente formato, es modelo. Bien, si lo tenemos para trabajo de otra forma, no hay problema, pero la mayoría de veces va acompañándose los dos. Bien, van acompañándose los dos. Luego tienes el asunto, y aquí dice elaboración y entrega de mobiliario. Bien, entonces vamos nosotros a determinar al leer el documento
Si es que es la primera vez que se ponen en contacto las partes, o si podemos nosotros determinar que ha habido un contacto previo. Bien, vamos a tratar de determinar ello. Si ya han tenido contacto o si va a ser la primera vez que se van a poner en relación. Entonces, tengo aquí, estimado señor, y esto también ustedes lo van a evaluar. Mira, estimado señor por aquí, pero, a ver, me llama la atención, profesor, con este señor. Bien, si se dan cuenta, ahí tenemos un problema en cuanto al uso. El que estoy colocando en identificación morada es el vocativo, y la carta justamente se caracteriza por el uso de este vocativo. Muy bien, entonces no puedo colocar literalmente así porque el documento, como les digo, se va a ver raro. ¿Ya? Se va a ver raro de todas maneras. Entonces, sugerencia, en lugar de colocar aquí, estimado señor, esto lo podemos subir a la parte superior. De tal manera que, si esto lo quito de aquí, aquí diría, estimado señor Jacinto Pérez Retamoso, director del Jardín Los Emprendedores, la dirección y presente. Buscando que tenga una mejor apariencia lo que nosotros vamos a trabajar. Muy bien, me dejo entender hasta ahí, a ver. A ver, nos dicen por aquí, primero tiene que ir en mayúsculas el nombre y el cargo. Pueden ustedes quizás darle prioridad al cargo, ¿ya? Pero miren aquí, sobre todo, cargos siempre van en mayúscula, sobre todo. Y lo que puede suceder es que el nombre, apellido, lo coloquemos tipo oración, ¿ya? Pero usualmente, como en algún documento tipo la solicitud, dijimos a quién se orienta, más que a la persona al cargo que desempeña. Entonces, tratando de llevar por ese lado el cargo en mayúsculas. Y en otros documentos también se hace lo mismo. Entre tanto que el nombre puede complementar mayúsculas también, o si no, para hacer cierta diferenciación, trabajarlo tipo oración. Bien, trabajarlo como tipo oración. ¿Correcto? Luego, miren, aquí dice Juan, ya se han contactado previamente. ¿Ya? Entonces, lo ha desprendido, supongo, por lo que es el asunto. Elaboración y entrega de mobiliario. Como dice entrega, he tenido que hacer un pedido previo. Entonces, sí, efectivamente ya se pueden haber puesto en contacto. Muy bien. Y claro, reiterando la idea, este estimado señor aquí ya no debe estar, porque es muy obvio, creo, la idea se mira raro, profesor, si ya ha mencionado señor, ¿para qué está estimado señor? ¿No? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta.
Luego tenemos el cuerpo expresamente. A ver, mira, 3 párrafos bien definidos. Usualmente se utiliza una pequeña sangría de primera línea, ¿ya? Usualmente. Y nos dice la primera parte, la presente tiene por objeto comunicarle los detalles de la elaboración del mobiliario para la institución a su cargo, y aquí ya también nos corrobora que ya ha habido un contacto previo conforme a lo solicitado en la visita realizada a las instalaciones de la misma. Muy bien, conforme a lo solicitado en la visita realizada a las instalaciones de la misma. Luego, en el párrafo ya neto de lo que es el desarrollo en sí mismo, porque está la motivación expresa, dice, debemos informarle con respecto a las carpetas solicitadas, ¿ya? Debemos informarle con respecto a las carpetas solicitadas. Estas se encuentran en pleno proceso de fabricación y el tiempo que demandará su término y entrega es de 2 semanas a partir de la fecha. Es decir, que las carpetas todavía no están terminadas, falta. Asimismo, las pizarras acrílicas están listas para ser transportadas y esto se va a hacer en movilidad de la empresa, da a entender, bajo términos conversados previamente. Muy bien. Luego dice, estando a lo señalado anteriormente, ahí se escapó una S, entonces errores a nivel del documento, ya no este evocativo, sino arriba, estimado señor Jacinto Pérez, y aquí se fue una letra S, para que ustedes tengan en cuenta y quizás lo han detectado, ¿no? Pero es bueno que tengamos algunas consideraciones a mejorar para que ustedes mismos puedan darse cuenta y mejorar todavía el modelo. Bien, entonces, estando a lo señalado anteriormente, aprovechamos la presente para expresarle nuestro reconocimiento y estima personal. ¿Por qué, profesor, hablando en plural? Trabajando como empresa, a nivel un equipo. Entonces, aprovechamos la presente para expresarle nuestro reconocimiento y estima personal. Si se dan cuenta, esto se parece bastante al oficio, sobre todo donde, en lo que es la cabecera, ¿no? Esta parte de aquí. Es muy semejante a lo que es el oficio. Igualmente, por la parte de abajo, en el oficio su cierre, sin otro particular, aprovecho la presente para expresarles los sentimientos de mi mayor consideración, con una cierta variación, ¿no? Expresarles nuestro reconocimiento y estima personal. Muy bien. Luego, el atentamente, coma, la persona, Alfredo González Carranza, empresa Universitario EIRL, gerente, y las iniciales. ¿De quién? De la persona. AGC,
AGC más la persona que ayudó en la redacción del documento. Bien, entonces, para que ustedes tengan en cuenta, esta sería una cartita comercial en el sentido de que eh, estado de un pedido. Muy bien. De repente, si esta cartita comercial no se cumple, pasan 2 semanas y todavía no nos envían las carpetas. Dijeron que se enviaba em, las pizarras, se entiende de repente en el día y no las han enviado. Si es que no se cumple esta parte del cuerpo, ya, si es que no se cumple, ¿qué podrían hacer ustedes? Si es que han pasado los tiempos que te han indicado y no se ha ejecutado, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? A ver, ideas. Una referencia. En la referencia es parte del oficio siempre y cuando hay un documento anterior, ¿no? ¿Alguna otra idea? ¿Qué haríamos si es que no se cumple? Podrían mandar otra carta, estando a la carta de fecha tantos tantos y no habiéndose recibido el pedido, comunicamos lo siguiente, ¿no? Y en el siguiente párrafo, por ser de urgencia el requerimiento del material solicitado y no habiéndose cumplido los plazos, esperamos que en 24 horas tanto las carpetas como las pizarras sean llevadas a nuestra institución. Caso contrario, procederemos conforme a ley, ¿no? Entonces ya damos a conocer que vamos a actuar pues en vía legal, ¿no? Damos a conocer que vamos a pagar, a proceder mediante la vía legal correspondiente, ¿no? Y ahí, bueno, miren, Luz dice una carta por incumplimiento. Claro, sería una carta comercial y el tipo sería pues incumplimiento. Incluso, si bien ha habido una carta, esto debe ser formalizado también mediante un contrato. Entonces, si le indicamos que vamos a proceder de manera legal, quizás en el día o a las 24 horas nos entregan el material. Si no lo hacen, pues efectivamente procedemos tal cual. ¿Correcto? Entonces sí sería otra cartita, tipificación por el contenido, una carta de incumplimiento. Si ya no nos responden a ello, obviamente pues ya podemos proceder de manera legal, pero siempre eso debe estar apoyado en un contrato, ¿no? Si bien la cartita ha hecho el contacto, te están informando cómo va el pedido, pero el contrato es lo que manda, ¿no? De haber una denuncia por incumplimiento de contrato, te van a decir, ¿dónde está su contrato? No, fue verbal. En base a lo verbal, probablemente ahí esté lo que puede jugar en contra de la empresa. Muy bien, estamos claros hasta ahí con el modelo. A ver si tuvieran alguna duda o consulta adicional.
¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, bueno, a ver, dice, se puede adjuntar el contrato establecido. Podría ser, pero digamos, si es nuestra cartita de respuesta, una cartita de respuesta en base a que no nos dijeron si les vamos a enviar y no ha pasado nada. Entonces, podríamos hacer notar en el párrafo de desarrollo, bien, que no ha cumplido y hacemos referencia a la carta anterior, ¿no? Pero una copiecita, bueno, no estaría de más, se coloca simplemente engrapada. Podrías hacer mención, eh, no se ha cumplido con los plazos explicitados en la carta de fecha, entre paréntesis, la cual se adjunta en copia, ¿no? Podría ser, ¿sí? Podría ser. O si se requiere algún otro tipo de adjunto, también lo podríamos manejar. Bien, lo podríamos manejar. Bien, bueno, hacer la mención, claro, de, como les estoy indicando, si en el cuerpo, puntualmente en el párrafo que va aludiendo al desarrollo, ahí se puede hacer mención de la cartita, entre paréntesis, ¿no? La carta de fecha, tantos, tantos, y la cual se adjunta en copia, sí puede ser, pero recuerden, siempre debe haber, si es una carta comercial, han efectuado eh, algún tipo de contrato, no debe ser un contrato verbal. El contrato verbal siempre es un problema para lo que es trámite legal, ¿correcto? Entonces, para tener asidero siempre documentos físicos expresos y que nos puedan ayudar en el caso pues sea necesario. Muy bien. Profesor, aquí le podemos poner de repente, si es nuestra cartita en el tono de incumplimiento, una referencia. Algunas veces también se usa y es ya más similar todavía al oficio, ¿no? Debajo le coloco referencia y le pongo la cartita anterior por fecha, carta de fecha, ¿bien? Pero si la carta tuviese un número, sería mucho más encuadrable en el uso de la referencia. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer en un Word un ejemplito, sobre todo, tanto carta comercial oficio, la forma de trabajar con esta parte del asunto y dar la posibilidad de la apertura para una posible referencia, la referencia que salga bien parejita, ¿no? Buscar simetría, los dos puntos a la misma altura, que el asunto y la referencia, si es que hubiese, pues nos haga un trabajo adecuado. Entonces, a ver, miren, esto va a ser muy sencillo. Lo voy a hacer a través de qué? Lo voy a hacer a través de una tablita. ¿Ya? Lo voy a hacer a través de una tablita. Y puntualmente sobre lo que es el asunto. ¿Ya? Puntualmente sobre lo que es el asunto. Entonces, a ver, eh, si ejemplificamos con una pequeña cabecera, equipa, y está 9D, mira, en algún momento les mencioné, hasta el propio Word te ayuda con el D 2023, efectivamente, bien, efectivamente.
Entonces ahí se puede notar ello, ¿no? Ahora yo lo voy a completar. ¿Listo? Le voy a agregar aquí. Se presionaba Enter nada más y te lo podría completar manualmente. O automáticamente, perdón. Esto hacia el lado derecho. ¿Ya? Luego voy a trabajar por la izquierda. Señor José Pérez Guedes. Un cargo. A ver. Director de la institución educativa Santa María la Mayor. De repente esto para partirlo como en modelo de oficio, puedo hacerlo así. Manualmente para que el cargo que, o el cargo real quede en dos linecitas. Bien, y a ver, una dirección. Avenida Las Flores, 123, Cercado Arequipa. Y el presente. Voy a presionar control letra E. Voy a, desde disposición, darle algunos formatos, ¿ya? Disposición, formato o diseño de página, recuerda. Aquí le vamos a bajar lo que es el espaciado, ¿ya? El espaciado. Lo vamos a poner en cero, 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 sobre todo el después, cero, cero. Bien, se nota nada más poco más pegado lo que son las líneas. Disposición, formato o diseño de página, cero, cero. Pueden utilizar ustedes otros datos, no hay problema, señor o señora, un nombre o un cargo. Para dividir el cargo en una determinada parte, enter, bien, una dirección y el presente. Y luego, a ver si presiono control letra E, le daré tamaño tipo de fuente. La fuente Times New Roman, tamaño 12. ¿Está? Lo que es cuestión de negrita lo voy a hacer después. ¿Ya? El asunto. Primero voy a insertar, mira, insertar una tablita. A ver, dos líneas hacia abajo, tres cuadraditos a la derecha. Ya, dos líneas hacia abajo, tres cuadraditos hacia el lado derecho. Y voy a ir colocando aquí, miren, asunto, dos puntos, alquiler de auditorio le voy a pedir.
o más que alquiler, vamos a poner requerimiento de auditorio. ¿Ya? Incluso miren esta linecita, si desean mejor la podemos eliminar. A ver, me ubico en una de las de aquí, clic derecho. Le voy a decir eliminar celdas, toda la fila, ¿ya? Para que vean que va a ser sencillo agregar una referencia si es que se le necesita. ¿Ya? Va a ser sencillo agregar una referencia si es que se le necesita. Simplemente aquí entre las dos columnas, el asunto y los dos puntitos. A ver, miren el zoom. Vamos a aumentar un poco. Le voy a dar un doble clic. Graduar el tamaño de la columna. Igual aquí. Doble clic y este lo voy a hacer un poquito más ancho. ¿Ya? Para que este texto no se parta a dos líneas. Los dos puntitos los puedo centrar desde inicio, el centrado o presionar control T de taza. Si marco todo, también le puedo poner la negrita o control N. Bien, en el caso, miren, aquí le voy a dar prioridad desde inicio, la doble A mayúscula, minúscula, mayúsculas, y negrita le voy a poner. Le voy a dar prioridad en este caso a lo que es el cargo, pero bueno, todo en general, toda esta parte negrita, ¿no? Pero las mayúsculas, aquí las estoy priorizando. Bien, a ver, hasta ahí me dejo entender. Hasta esa parte me dejo entender. A ver, ¿va bien la idea? Pueden utilizar ustedes datos diferentes, no hay problema. ¿Ya? Pueden utilizar datos diferentes, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, si está bien, esto lo voy a terminar de la siguiente manera. Ya, esto lo voy a terminar de la siguiente manera. Este cuadrito o esta tablita me voy a ubicar dentro, voy a presionar control D de dado o desde inicio en el grupo párrafo la voy a alinear hacia el lado derecho. ¿Ya? La voy a alinear hacia el lado derecho. Y le voy a decir lo siguiente. Cuando está hacia el lado derecho, la tablita en los bordes, inicio los bordes sin borde. Bien, pero aquí hay una tabla. Entonces, si es que hubiera, yo no control Z, si es que hubiera referencia, ustedes pueden dar clic derecho en la tablita e indicarle insertar filas debajo, de tal manera que colocan referencia, puntos y voy a poner solamente la palabra ejemplo, ¿ya? De tal forma que se den cuenta
Ya cuando si hay referencia, agregarla, sería sencillo. Los datos quedan simétricos y sin problema ya colocarlo al seleccionar la tabla por la esquina superior lado izquierdo, quitarle el bordecito. Pero lo hago con la finalidad de que quede más parejo. Muchas veces eso no se suele utilizar. En los dos puntos, a la altura del texto como vaya, lo suelen colocar. Muy bien. Me dejo entender hasta ahí. A ver, me indican por favor. La intención de la tablita solamente es agilizar la referencia. No me demoro demasiado, simplemente inserto una fila debajo. Bien, inserto una fila debajo y le lleno los datos correspondientes. Muy bien. Entonces, bueno, este modelo nos puede servir, como les digo, para oficio o para carta comercial. Por lo demás, ya el trabajo con el contenido es mucho más al modelo que hemos hecho en oficios, los dos que hay, o lo que tienen también en el modelo de la cartita comercial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, con ello vamos ya a dar por terminadas estas 6 sesiones de aprendizaje. Espero que lo que se ha podido compartir les haya sido de utilidad. Recuerden, cualquiera sea el modelo que se te presente, te puedes adecuar. ¿Por qué razón? Porque tienes el conocimiento de cuáles son las partes que tiene estos 6 documentos. Ya solamente adecuarte a un modelo específico, pues es lo de menos. Muy bien. Con un poquito también de intención, si han visto, hay cositas de Word que llaman profesor la atención, quizás con un Word básico, un refuerzo, pues podemos conocer algunas otras cosas adicionales. Listo, ha sido un gusto por mi parte y ya quizás más adelante nos volvamos a encontrar. Que tengan todos buenas noches.